de la mañana con 38 minutos, detiene su vehículo o no detiene su vehículo. Cuidado, porque hablar y conversar, ¿qué va a pasar? Eh, Uno se pone nervioso siempre. Ahí Ahí detuvo se su detuvo. vehículo. Alberto, ¿cómo vamos? Gracias por acceder a este diálogo aquí en la WQ. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. No se preocupen por la seguridad, estoy hablando a manos libres. Entonces, esto es equivalente a hablar por teléfono a manos libres, que es común entre manejar y hablar por teléfono, eso no hay ningún problema. Bueno, bueno. Alberto, sobre los diálogos, quienes estuvieron al frente de las protestas y otras organizaciones ya no van por disminuir más el tema del precio de los combustibles, sino se pegan mucho al tema de la focalización. Por ahí es como que se camina en la ruta correcta, Alberto. Yo creo que aquí hay que preguntarse qué entienden por focalización, porque yo me temo que para la CONAIE focalización significa una reducción adicional en los precios de los combustibles, pero ahora esa reducción no va a ser generalizada, sino a los grupos que ellos quieren beneficiar. Entonces comenzarán a negociar y dirán, queremos que estos agricultores, por ejemplo, tengan un precio más bajo, que este otro grupo de acá tenga otro precio especial más bajo y así seguir creando una reducción adicional. El problema es que ese es un concepto equivocado de focalizar. Eso ahí no se está focalizando. Lo que están haciendo es aumentando aún más el subsidio. La focalización, correctamente entendida, viene por el lado de que quienes no pueden pagar un precio de mercado tengan un subsidio, por ejemplo, el transporte público masivo de personas, para garantizar que el precio no suba, pero Ajá. quienes sí pueden pagar, comiencen a pagar un precio más elevado. Esa es la focalización. La focalización no es le bajo a todo el mundo 15 centavos y después sigo bajando a otras personas ya dirigido, con dedicatoria. Eso no es focalización. Eso es seguir aumentando el subsidio a los combustibles, y lo perverso del subsidio a los combustibles es que es un subsidio que termina beneficiando a quien más tiene. La mitad del subsidio a los combustibles de un presupuesto enorme, son 3.300 millones de dólares que vamos a destinar este año, la mitad de ese dinero va al 20% más rico de la población. Entonces, aquí hay que solucionar un tema que hay que trabajar para focalizar realmente, que significa que quien puede pagar vaya pagando un precio más alto y al mismo tiempo el que no puede pagar, crearle un subsidio para que esa persona sí se beneficie de un precio más bajo. Yo creo que eso no ha entendido la CONAIE y no es de eso lo que van a pedir en las mesas de diálogo. Ujú. Bueno, viendo de esa manera como lo estás diciendo, Alberto, si acaso hay o llega a haber la focalización, porque la focalización aquí, entendiéndose bien, del gas no hay, ha fracasado. Siempre se va de estudio en estudio, que estudian por acá, que estudian por acá, etcétera, y no llegamos a un término. Pero la pregunta es, si termina dándose una focalización, ¿regresamos al precio normal de los combustibles y ya no esa rebaja de los 15 centavos? Mire, una focalización correcta, una alternativa de focalización debería incluir necesariamente eh, reinstaurar el sistema de banda de precios. Eso significa que los precios gradualmente comienzan a modificarse, como sucedía en el pasado, hasta octubre del año pasado, donde había un porcentaje máximo de variación al mes. Podían variar máximo un 3% mensualmente los precios. Ese sistema hay que reinstaurarlo como contraparte de los subsidios adicionales que se van a crear para ciertos grupos de la población. Un esquema de ese tipo me parece que es correcto, porque por un lado gradualmente el que puede pagar irá pagando poco a poco un precio que se va ajustando al precio internacional. Se demora muchísimo en ajustar porque con una variación del 3% toma mucho, 3% por mes, toma mucho tiempo y llegar a un precio internacional, pero implica que gradualmente tiene que ir subiendo el precio para el que puede pagar. Hay que estar muy claros que si bien a todos nos gusta que nos subsidien y le agradecemos a Leonidas Issa por subsidiarnos las gasolinas, al final del día los que tenemos un vehículo somos una minoría en el Ecuador. Los pobres en el Ecuador no tienen un vehículo. Y quien está tanqueando una parte importante de cada galón que pagamos en la gasolinera son precisamente los pobres. Los pobres del país nos están pagando una parte muy significativa de la cuenta que estamos recibiendo en combustibles. Al final del día son 3.300 millones de dólares al año
que nos financian en combustibles la población más pobre. Y digo, ¿por qué los pobres? Porque el dinero del Estado, los recursos del Estado son escasos y ese dinero debería ir a los más pobres del Ecuador para mejorar la calidad, para tener educación de calidad, para tener salud pública de calidad, para tener seguridad. Esos son los temas de fondo. Pero en esta sociedad con tantas contradicciones, preferimos que los pobres nos financien, a quienes sí podemos pagar, que nos financien la gasolina para tener una gasolina barata, en vez de utilizar ese dinero para salud, educación o seguridad, que son los temas que realmente le cambian la vida a los ciudadanos. Claro, las desigualdades, Alberto, las desigualdades, falta de política, de justicia social. Se entiende, por ejemplo, la falta de atención en el campo, por qué emigra la gente a las periferias de las grandes ciudades. Quito, Guayaquil tiene ese inconveniente porque de ahí viene un dolor de cabeza para las alcaldías y tiene que ir solucionando poco a poco y con la plata que falta. Los fertilizantes, el tema de los fertilizantes. La urea, dicen que bajaría un 50% todo eso, pero la urea no es el único fertilizante. ¿Cómo llegar ahí para poder subsidiar a la gente en el campo? Porque los gobiernos de turno, desde Rafael Correa y otros gobiernos, se olvidaron del campo, aunque promocionaba mucho el mismo. En tiempos de campaña, todos dicen que van a solucionar y se van a preocupar por el agro, Alberto. Sí, bueno, el subsidio a la urea es un subsidio temporal y de emergencia por la situación que estamos viviendo, los elevadísimos precios del petróleo, pero eventualmente los precios del petróleo empezarán a reducirse. Ya hay previsiones al respecto, ya las previsiones son que a un mediano plazo los precios del petróleo comiencen a descender. Entonces, definitivamente el desafío en este momento es trabajar por la productividad y la competitividad del campo. Eso requiere mucho más que un subsidio a los fertilizantes. No es con subsidios que va a salir adelante el campo, es con más tecnología. Lo que necesita el campo es transferencia tecnológica, claro, para mejorar los métodos productivos, para producir más con menos recursos. Ese es el gran desafío. Y eso es lo que la política pública tiene que buscar, precisamente eso. Tiene que trabajar en transferencia tecnológica, en infraestructura de riego. No se trata de crear más subsidios para sacar adelante el campo, porque eso no va a sacar al campo adelante. Eso va a perpetuar la situación delicada que tiene el campo en la actualidad. Claro, y ahí tenemos una ventaja. Por ejemplo, los peruanos aprovechan la hectárea. Porque tienen mayor tecnología, están sembrando y cosechando mejor que nosotros. Exactamente, y el caso de los peruanos aprovechan no solamente con más tecnología, mejor tecnología de riego, más infraestructura de riego, claro, sino que también aprovechan con más mercados, algo que el Ecuador no ha sabido abrir. El Ecuador se ha negado a firmar acuerdos comerciales, limitando el potencial de expansión del campo. Claro. El Perú ha firmado acuerdos comerciales con infinidad de países y vemos cómo aparecen cada vez nuevos productos que son estrella en el mundo. El tema del aguacate, los arándanos, son productos nuevos para el Perú, que ha sabido oportunidades que ha sabido aprovechar y que están generando muchísimo bienestar. El Ecuador tiene que aprender también, seguir abriendo mercados para los productos del agro ecuatorianos y seguir trabajando en la tecnificación. No podemos seguir utilizando prácticas arcaicas para producir, porque si mantenemos esas prácticas arcaicas, por ejemplo, el riego por inundación, las prácticas que no utilizan la tecnología de punta y no usamos tecnología para mejorar la producción, seguiremos teniendo los resultados pobres que tenemos, que el campo realmente es una fuente de pobreza, no es una fuente de riqueza. Claro. Eso tiene que cambiar, y la manera de cambiarlo es trabajando en la competitividad. El campo tiene que tener más tecnología, más inversión en capital para que pueda ser rentable y poder aprovechar de las oportunidades que se presentan conforme se van abriendo mercados. Claro, ahora mismo tenemos problemas con el balanceado, producto de que el país no tiene maíz suficiente. Peor la soya, como otros países que aprovechan Argentina, aprovecha Brasil, aprovecha Paraguay con la soya. ¿Tenemos suficiente tierra como para poder hacer un buen sembrío y una buena cosecha, pero somos deficitarios en ciertos productos? En otros tenemos aquí hay bastante. Aquí hay un problema adicional en el Ecuador, que nos hemos cerrado a la tecnología, y eso lo hicimos al cerrarnos a la tecnología de las semillas. El Ecuador prohibió por constitución el uso de transgénicos. Y la soya en el mundo es transgénica. Claro. El maíz en el mundo, los grandes productores son transgénicos. Porque la semilla transgénica es una innovación tecnológica en la semilla que permite elevar la productividad varias veces.
Entonces ahora al mundo se le logra alimentar porque existe producción de semillas mejoradas. Si todavía tuviéramos las semillas originales de esos productos, el mundo se hubiera muerto de hambre hace muchísimos años. Lamentablemente el Ecuador, sin entender esta realidad, bloqueó el uso de transgénicos, pero sí permite, eso sí, claro que lo permite, es importar productos transgénicos. Entonces, comprar el transgénico del vecino sí se puede, producirlo localmente, prohibido. Claro, Entonces, claro. ¿cuál es el resultado? Que la producción de maíz en el Ecuador en promedio no es tan productiva como es en el exterior, y lo mismo sucede con la soya. ¿Cómo podemos competir si nos bloqueamos al uso de la tecnología? Bueno, ¿y quién prohibió esto? Fue en el gobierno de Rafael Correa. Exactamente, así es. Entonces, este tipo de prohibiciones, de cerrarnos a la tecnología, nos mantiene en un grado de atraso que se trata de solucionar de otras maneras que son todavía peores, que es cerrar los mercados, limitar la importación de maíz, porque los productores locales son ineficientes, evidentemente que van a ser ineficientes en promedio porque no tienen semillas mejoradas, porque no tienen la tecnología como para poder producir con más productividad. Entonces, la solución es cierra el mercado y que el consumidor pague más caro. Entonces, el resultado es que la proteína en el Ecuador es más cara que en Estados Unidos o que en otros países de la región, porque evidentemente estamos subsidiando ineficiencias de un sector agricultor en el que hay que trabajar para mejorar su competitividad, porque quien paga la cuenta al final del día somos los ciudadanos a través de proteína más cara, que genera todo un problema. Significa que somos menos, tenemos un subconsumo de proteína. Eso nos lleva a la desnutrición. Entonces vemos que hay todo un problema social que se genera por tratar de corregir un problema y tratar de proteger una falta de competitividad en ciertos sectores, cuando lo correcto es enfrentemos el problema de poca competitividad. Hay que trabajar en la productividad, elevemos la productividad, permitamos el uso de semillas transgénicas, que el gobierno invierta también en infraestructura de riego. Hay que mejorar la infraestructura de riego. Claro. Hay que hacer transferencia tecnológica. Alberto, hay que trabajar en la asociatividad del campo. Alberto. Generar centros de acopio, invertir en centros de acopio. Hay muchísimo por hacer. Claro, con Rafael Correa se inició, esto es lo bueno, se inició un experimento en tierra peninsular. Ahí a la altura de Zapotal hay un recinto que se llama El Azúcar, donde llega el riego. Y uno va a la costa y ve banano, ve uvas, se ve unas plantaciones que llegan ahí. Es decir, el riego es importante, la tecnología es importante y totalmente de acuerdo, Alberto, comparto con esto. Nosotros prohibimos el tema de los transgénicos, pero compramos el producto transgénico, es decir, es una especie de contrasentido. Alberto, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de la WQ y seguiremos golpeando vuestra puerta para seguirnos alimentando de más opinión suya. Gracias, Alberto, muy amable. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.